Bien, entonces voy a poner, voy a desarrollar uno o dos ejercicios de esta parte, de este ejercicio número 2 de segregación y cruzamiento, como se denomina, y vamos a determinar cuántos gametos diferentes producen los siguientes individuos que tienen el genotipo que se presenta ahí. Y además de cuántos, saber cuáles son esos gametos diferentes. Pero por favor, entiéndase bien, diferentes. Ese es el apellido de esto. Diferentes. No gametos iguales, gametos diferentes. Y vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ejemplificar con algunos de ellos cómo poder crear una manera rápida, ¿cierto?, de que ustedes puedan saber cuáles son esos gametos diferentes. Y cómo después identificarlos o ustedes mismos indicarlos. Mira, vamos a tener este gameto, este y este. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a la pizarra para exponerlo de mejor forma y vamos a poner el mismo ejemplo de que estaba ahí en la pizarrita. Espero que la estén mirando la pizarrita. Yo me voy a desaparecer del mapa porque no tiene sentido que yo me siga grabando. Eso. Entonces, vamos. Entonces, vamos a dónde. Aquí está. Entonces, el ejercicio número 1 era algo así como tengo A, BB grande, mayúscula, BB y CC pequeña, recesiva. ¿Vale? Y vamos a colocar el ejercicio número C, A pequeña, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Entonces, en ambos a usted le preguntan cuántos gametos diferentes producen los siguientes individuos. Entonces, cuando queremos determinar el cuántos, ¿ya? Uno, dependiendo del genotipo de cada uno de ellos, uno puede decir, mira, algunos son fáciles de hacer, otros quizás son un poquito más complejos. Si yo le coloco este, por ejemplo, que es más simple, este nomás, así nomás, yo le podría decir, ¿cuántos gametos hay aquí? Y yo le puedo decir, aquí hay 4 gametos, rápido, sin necesidad de hacer mucho lío. Si tengo un individuo así, yo le puedo decir inmediatamente, este individuo tiene 2 gametos distintos. Perfecto. Y si tengo un individuo así, yo le puedo decir, este individuo tiene un solo gameto y no tiene más. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Y si yo, bueno, y vamos a colocar este acá. Y si coloco este acá, yo le puedo decir que este individuo tiene 8 gametos distintos. Rapidito. Pero lo simpático de esto es que si ustedes ven el número de letras que están en el genotipo, ¿no?, pareciera como que se condice un poco con el número de gametos. Pero aquí yo tengo, entre este que está aquí, el que tiene 8 gametos, y el que tiene acá, el de arriba, el primero, tiene el mismo número de letras, pero este solamente tiene un gameto distinto. Entonces, aquí hay que buscar la manera, la trampita de lo que nos están presentando, para poder determinar rápidamente cuántos gametos tenemos. Ya se los he explicado en ejemplos de la clase, ¿no es cierto? Como este individuo es un homocigoto, cuando segreguen esos dos alelos, cuando yo digo segregación, profesores, ¿ya?, tienen que ustedes trasladarse inmediatamente a la meiosis y a sus clases de biología celular y entender de que esta A con esta A es lo mismo que usted tuviera un cromosoma, ¿no es cierto?, apareado en el ecuador de la célula, y que este cromosoma le vamos a llamar A y al otro también le vamos a llamar A, solo que son cromosomas homólogos. Y llega un minuto, entonces, cuando comienza la anafase, que se separan esos dos cromosomas y en este caso se van a separar los dos alelos.
Entre A mayúscula y A mayúscula no hay variabilidad. Es el mismo alelo. Entonces, ¿tiene sentido que yo ponga 2 aquí como 2 gametos distintos? No, porque me están preguntando gametos distintos. Entonces, va a tener solamente un gameto distinto. En cambio, el señor que está aquí arriba, en este par homólogo que está aquí, hay un individuo que es dominante y otro que es recesivo. Por lo tanto, son 2 alelos distintos. Ya tienen una secuencia genética o una secuencia en su ADN que es distinta, porque uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Vale? Puede tener algún marcadorcito, puede tener algún nucleótido que lo hizo distinto. ¿Vale? Entonces, por eso que tiene 2. Este otro individuo tiene 4. ¿Por qué tiene 4? Porque como tengo 2 individuos que son heterocigotos, los puedo trabajar como si fuera un producto de un monomio. Y vuelvo a hacer lo mismo que ya se lo he hecho en anterior oportunidad. Multiplico el A con el B mayúscula, el mismo A con el B minúscula, y después me toca el A minúscula con el B mayúscula, y después el A minúscula con el B minúscula. Y ahí voy a tener mis 4 gametos. Y que ya se los puedo indicar. Son A, B, es 1, el otro es A, B corta, B minúscula, no B corta. Después el otro es A minúscula, B mayúscula. Y el otro último es el recesivo, AB. Y el tercero, perdón, el que tiene el 8 arriba. ¿Ya? ¿Cuáles son esos gametos? Ya sabemos cuántos son. Pero este salió de 8. No sé si alguien, todavía no escuchaba a nadie decirme, profesor, ¿cómo consiguió que fueran 8? Entonces, el que ustedes están viendo en la letra B, para no anotarlo yo, ¿ya? En la guía, en la letra B, ¿ya? Hay 16 gametos. Entonces uno dice, wow, ¿cómo consiguió que sean 16 gametos? Entonces, yo aquí les voy a explicar una regla mnemotécnica que la vamos a aplicar de la siguiente forma. 2 elevado a n me va a dar lo que son los gametos distintos, donde n va a ser el número de heterocigotos que tiene ese genotipo. Me explico. Este individuo, el que tiene 4, ¿cuántos heterocigotos tiene? Tiene 2, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, 2 elevado a 2 es igual a 4. ¿Cuántos heterocigotos tiene este individuo que está aquí, donde estoy moviendo el cursor? Tiene 3. Por lo tanto, 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Cuántos heterocigotos tiene este individuo que está aquí arriba? No tiene ninguno. Por lo tanto, 2 elevado a 0 es igual a 1. Eso la matemática nos enseña muy bien. ¿Se explica? Entonces, esa es la forma que ustedes tienen para enfrentar los ejercicios para cuando le pregunten cuántos gametos tienen. La pregunta ahora es, y voy a hacer una rayita aquí y voy a hacer una rayita aquí arriba, cuando le pregunten a usted cuáles son esos gametos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Entonces ahí comienzan un poquito los problemas quizás, sobre todo cuando son genotipos largos, ¿ya? Cuando son genotipos que tienen 8, 10, 12 letras, por ejemplo. O que tienen, dicho de una forma, tiene 4, 5 caracteres que se está estudiando. Entonces, yo aquí les voy a mostrar un procedimiento que puede ser útil para usted. Usted puede hacerlo como usted quiere, ¿ya? A mí el método como usted alcanza eso, a mí me tiene sin cuidado. Lo que yo quiero es que usted, yo le voy a ir colocando distintos métodos y usted ponga el que le gusta, el que se siente más cómodo, para que pueda usted después desarrollar su ejercicio. Voy a poner este siguiente ejemplo, el mismo que está en la letra D del ejercicio.
BB y CC minúscula. La pregunta es, ¿cuántos gametos tiene este individuo? ¿Alguien me puede decir rápidamente de ustedes? Cuatro. 4, perfecto. Muy bien, tiene 4. ¿Por qué tiene 4? ¿No es cierto? Porque hay 2 heterocigotos. Súper. La pregunta es ahora, ¿cuáles son esos 4? Entonces, una forma de saberlo es hacer lo siguiente, hacer lo que yo llamo el método de rama. El método de rama, que puede ser dicotómico o puede ser tricotómico. Oh, disculpen la letra. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? Usted sabe que aquí, como yo tengo un heterocigoto, tengo 2 alternativas, ¿no es cierto? Tengo una alternativa A y una alternativa A pequeña, y la vamos a colocar de esta forma, así como columna, y como tengo 2 alternativas, yo voy a decir inmediatamente que esto es un medio y esto es un medio. Tienen 50 y 50% de posibilidades. Estas A's o estos alelos A se asocian con los alelos B. Y los alelos B están en 2 condiciones, en una condición dominante y una condición recesiva. Por lo tanto, aquí yo puedo abrir rama, como se dice. Entonces, para cada alelo A, yo tengo 2 alternativas. Puede tener esta alternativa o puedo tener esta alternativa. Lo mismo ocurriría para el alelo A minúscula, tengo las mismas alternativas. Como son 2 las alternativas, igual que la anterior, entonces también esto es un medio y un medio, ¿ya? Un medio también y un medio. Ustedes vayan a anotarlo ahí, anotándolo por favor, para que no se enreden después con los garabatos que yo pongo acá, digamos, que las letras no me quedan muy derechitas. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el C, pero el C es un homocigoto. Da lo mismo si es recesivo o dominante, da lo mismo, es homocigoto. Como es homocigoto no hay variabilidad, solamente hay un tipo de gametos que se podrían estar generando, o un tipo de alelo. Por lo tanto, en vez de abrir rama, yo simplemente hago un tracito y coloco C, a este también le coloco una C, a este también le coloco una C, y a este también le coloco una C. ¿Vale? Y como es uno solo, entonces no tengo para qué colocar fracciones. Ya no se coloca el 1. 1, 1, 1, 1, no se coloca. Entonces, después para leer esta nomenclatura, ¿ya? Yo me voy a colocar aquí, ¿ya? Y digo, A mayúscula, me voy a la parte superior de la rama, B mayúscula, C. Entonces, aquí tengo un gameto que es A, B, C. Me sigo para abajo, A mayúscula, B minúscula, C. A mayúscula, B minúscula, C. Terminé con las A mayúsculas, me voy a las minúsculas. A minúscula, B mayúscula, C. Y el último, que es un recesivo, siempre va a ser recesivo cuando hay heterocigotos de por medio, es A, B y C recesivo. Y aquí tengo los 4 gametos que ustedes me mencionaron. ¿Se fijan? Esa es una forma de yo poder saber cuáles son mis gametos. ¿Ya? Ahora, si yo le hubiese dicho qué es lo que es A, qué es lo que es B y qué es lo que es C, usted me habría dicho inmediatamente entonces cuál es el fenotipo de esos 4. Cuando los cruce, obviamente. Esto es estamos recién colocando los gametos o los genotipos de los individuos. Aquí no hemos desarrollado ningún problema todavía, no hemos colocado ninguna frecuencia genotípica o frecuencia geno o fenotípica, no sé, ya no recuerdo qué dije, pero lo importante es que es el primer paso en un ejercicio de cruzamiento. Es la segregación de gametos y saber cuáles son esos gametos. Lo mismo que hizo Mendel en su primera ley, en su segunda ley y en su tercera ley. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo es lo mismo. Segregar gametos, ¿ya? Primero saber cuántos gametos son y después darle una nomenclatura a cada uno de esos gametos. ¿Qué son? ¿Qué llevan? ¿Qué alelos llevan? ¿Vale? Perfecto. Entonces, para seguir avanzando, me voy a ir, si ante una duda, por favor, si tienen alguna duda, no, solo tienen que activarse
con la pregunta y yo trato de responder. En la siguiente página, donde dice 2.2, ¿qué genotipos se esperarían y qué proporción de los siguientes cruzamientos? Eso pueden ustedes, con la explicación que yo les di, pueden desarrollarlo perfectamente. ¿Ya? Así es que yo me voy a ir ahora a los ejercicios de desarrollo, donde hay ya un contenido y me interesa entonces que ustedes puedan desarrollarlos, ¿no es cierto?, o ver uno de ellos para que podamos avanzar. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profesor. Estupendo. Entonces, me voy a ir nuevamente, deja de compartir, me voy a ir nuevamente a la guía para que contextualizar lo que estamos hablando, porque les quiero leer o mostrar qué ejercicio vamos a hacer. Estoy mostrándoles la guía PDF, ¿no es cierto?, de los ejercicios ahora en este minuto, y me voy a ir donde, donde dice problemas, ¿ya? Y vamos a tomar el número 2 porque lo encuentro bastante interesante, porque hay varias cositas ahí que podemos ir enseñando rápidamente. Mira, los ejercicios jóvenes siempre tienen un enunciado que muchas veces no nos lleva por otro camino, o sea, no otro camino, sino que puede ser simplemente adorno, ¿ya? Y dentro de eso está la pregunta, por lo tanto hay que ser muy capcioso y muy preocupado dónde viene la pregunta y algunos tips que hay ahí dentro de ese enunciado que, para el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Dice, mira, vamos a tomar el siguiente enunciado. Dice, la agenesia dentaria es una anomalía que ocurre durante el desarrollo embrionario. Dice, la ausencia de hasta 5 piezas se denomina hipodoncia. La de 6 o más piezas, oligodoncia, y la falta de desarrollo de toda la dentición, anodoncia. Estas anomalías pueden presentarse bajo patrones de herencia de tipo autosómico, recesiva o dominante. Es bastante particular esta enfermedad porque tiene las dos condiciones. Como bien dice ahí, dependiendo de su etiología clínica. Súper. Después me dicen, y me cambian abruptamente, me dice, la jaqueca es debida a un gen dominante, J mayúscula. Punto. Y no me dicen más nada. Y aquí viene entonces, digamos, el sentido del ejercicio. Dice, un hombre que padecía jaqueca, cuyo padre sufre de hipodoncia, de tipo recesiva, y no sufría de jaquecas, se casa con una mujer sin hipodoncia y que también sufría de jaquecas, y cuya madre padecía de hipodoncia y no tenía jaquecas. Parece un juego de palabras, ¿no es cierto? Jerigoncio, no sé cómo llamar, pero está correcto lo que está ahí puesto. Y la pregunta que le hacen es bien simple. Determine la frecuencia fenotípica y genotípica de la descendencia de este matrimonio. ¿Les parece? Entonces, una forma de abordar este ejercicio, y vuelvo a insistir en lo que ya les vengo diciendo, esta es una manera en que yo lo abordo, pero eso no quiere decir que sea la mejor para usted. Esta es una alternativa que le estoy poniendo, pero si usted tiene otra en la que le acomoda más cómo usted enfrentar el problema, bienvenido sea. Si ya les dije, todos los caminos pueden conducirnos a destino. Lo importante es sí que en ese camino sea claro y se vayan indicando claramente lo que usted está desarrollando, y no por magia aparezca un resultado que no sabemos de dónde salió. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ahora bien, yo lo que hago, y por eso yo les decía adelante, que para mí el arbolito es una estrategia muy, muy útil cuando yo me enfrento a este tipo de problemas y cuando me dicen, mira, el papá o el abuelito tuvo esto y un sobrino tuvo esto otro. Entonces, ahí uno tiene que tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de, qué significa ser sobrino de alguien, ¿no es cierto?, qué significa ser cuñado de alguien, qué es lo que es un abuelo, qué es lo que es una abuela, ¿no es cierto? En fin, todas esas cosas se requieren previo conocimiento, pero eso no tengo duda que ustedes saben. Ahora bien, yo voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a la pizarra. Vamos a la pizarra para poder desarrollar este ejercicio que creo que está bastante interesante para el entendimiento de todo esto. Ahí está la pizarra.
¿Está la pizarra, jóvenes? Se ve la guía. Se ve la guía. Se ve la Parece que guía. ya, parece que no la compartí. Pizarrita, ahí está. No me dejes mal, pizarrita. Ahí está. Está un poquito lento mi computador, parece. Bien, entonces, aquí está la pizarrita. La voy a agrandar un poquitito. Y vale, entonces, el ejercicio me está indicando o me está diciendo que aquí hay dos patologías que están en juego. Una patología que le llamamos agenesia dentaria y una patología que le llamamos jaqueca. ¿Vale? Dentro de la agenesia dentaria hay varias clasificaciones y en este caso es una hipodoncia. ¿Ya? Entonces, la hipodoncia es la manifestación clínica cuando le faltan 6 o más piezas al individuo. Entonces, en el problema como tal dice un hombre que padecía jaqueca. Entonces, como me está indicando que aquí hay una pareja involucrada y tenemos que saber cuál es el genotipo de esa pareja, yo voy a acudir a lo que ya les decía a usted, a un arbolito y voy a dibujar un varón y también voy a unirlo a su pareja siguiente. Y tengo que, como a mí me piden, cuál es la descendencia, la frecuencia genotípica y fenotípica que puede generar este matrimonio, obviamente yo necesito configurar los genotipos de cada uno de estos individuos. Y para eso me dan una información. Me dicen, pero antes de eso, para colocarle símbolos. Cuando usted trabaja en cruzamientos, o sea, siempre es bueno usted dar símbolos a los caracteres. Y esos símbolos usted los coloca. Si no se los dice el problema, usted mismo los inventa, esos símbolos. Siempre es bueno que usted mismo también identifique. La letra tantos va a significar tal cosa, la letra tanto, tal cosa. Usted lo indica ahí en su desarrollo. Y en este caso, ¿no es cierto? Ya sabemos, vamos a irnos a la jaqueca, que la jaqueca la denominaron con letra J mayúscula porque es dominante. Entonces, como esto es mendeliano, lo que es mendeliano siempre va a tener tres alternativas. Puedo tener un homocigoto dominante, puedo tener un heterocigoto y puedo tener un recesivo, un homocigoto recesivo. Para la condición homocigoto dominante, este individuo es jaquecoso. Y por lo tanto su condición heterocigota también, porque es dominante. Entonces estos individuos serían jaquecosos, o sea, tienen jaqueca. Y estos individuos que son recesivos son sanos, sin jaqueca. ¿Vale? Súper. Eso por una parte. Me dice también, porque me habla de la otra patología que es la hipodoncia. Y ahí mencionan que la hipodoncia es de tipo recesiva. Por lo tanto, cuando tengo esta condición, vamos a colocar la H como hipodoncia, volviendo a configurar el mapa mendeliano, cuando estoy en la condición de alelos dominantes, vamos a decir que esta persona es sana. Es decir, tiene diente. Con diente lo voy a poner aquí. Y este señor, obviamente entonces, tiene hipodoncia. Hipodoncia. No tiene diente. ¿Vale? Dicho eso siempre usted va a tener que hacerlo al inicio. Dicho eso, ahora me voy al arbolito y digo lo siguiente. Y me voy al enunciado. Dice, un hombre que padecía jaquecas. Súper. Entonces, este hombre
padecía de jaqueca. Entonces, el padecer de jaqueca me da dos alternativas. O puede ser así, o puede ser así. ¿Sí o no? Porque según lo que indicamos ahí en el cuadro a la derecha, después me dice, cuyo padre sufre de hipodoncia de tipo recesiva. El papá de él, entonces aquí yo hago un arbolito, tiro un trazo para arriba, el papá, obviamente, disculpen lo derechito de la línea, el papá lo vamos a poner por aquí, de acá. Dice, el papá sufre de hipodoncia de tipo recesiva. Si sufre de hipodoncia de tipo recesiva, el señor tiene solamente una condición genotípica, que es esta. HH minúscula, porque la hipodoncia es recesiva. Y dice, y no sufría de jaquecas. Y como no sufre de jaquecas, según nuestra nomenclatura que pusimos ahí, este caballero tiene entonces esta condición, JJ minúscula. Por tanto, en esa simple frase, yo acabo de determinar cuál es el genotipo del padre de este caballero, de este señor. Que no sé cuáles son sus genotipos de ambos. ¿Vale? Sigamos. ¿Qué más me dice? Se casa con una mujer, dice, que sería esta señorita que está acá, sin hipodoncia y que también sufría de jaqueca. Si ella no tiene hipodoncia, entonces ella puede ser así o puede ser así. Tiene dos alternativas. Sin hipodoncia, pero que también sufría de jaquecas. Entonces, si sufre de jaquecas, ¿ya? Tiene esta condición, JJ mayúscula o bien JJ minúscula. ¿Vale? ¿Qué más me dice? Y cuya mamá padecía de hipodoncia y no tenía jaquecas. Entonces, la mamá de esta señorita, voy a hacer un tracito para arriba, voy a trazar una línea horizontal, voy a unir esta unión, esto, y aquí voy a colocar un circulito que indica la mamá de esta señora, ¿ya? Y esta señora, la mamá, me dice que ella padecía de hipodoncia, por tanto, si padece de hipodoncia, ella obligadamente tiene que tener esa condición genotípica y no tenía jaquecas. Y si no, por tanto, ella va a tener esta condición genotípica si no padecía de jaquecas. Coincidentemente, el genotipo que tenía ella es igual al genotipo que tenía el caballero, que es el padre de la pareja de la señorita que estamos estudiando. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya tengo un popurrí de genotipos y yo tengo que decidir ahora, de acuerdo a la información que me están dando, cuál es el genotipo real de tanto del varón como de la mujer. ¿Vale? Entonces, tengo que decidir cuál de los dos genotipos en cuanto a la jaqueca tiene este varón. Una información que es importante, nada me están diciendo de la mamá de este señor, ni nada me dicen sobre el papá de esta señora. Entonces uno va a tener que asumir ciertas cosas por esa no información que tenemos, pero que finalmente no va a ser relevante para lo que nosotros, ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos al resultado, no va a ser relevante. Entonces, veamos lo siguiente, y aquí es donde ustedes tienen que saber un poquito o recordar lo que hablamos en las clases teóricas. Este señor sufre de jaquecas. Si sufre de jaqueca tiene dos alternativas genéticas, genotípicas. O es dominante, homocigoto dominante, o es heterocigoto. ¿Él podría ser homocigoto dominante? No. No. Muy bien. ¿Por qué no?
Porque el padre es recesivo. Muy bien. Porque el padre es homocigoto recesivo. Entonces el padre le va a dar uno de estos alelos sí o sí al hijo. Por tanto, el alelo dominante o quien le dio la jaqueca al hijo fue la mamá, el alelo. Entonces, el caballero, sabemos entonces que ya tiene para la jaqueca esta condición. ¿Qué me dice de la hipodoncia con respecto a este señor? No me dice nada. No me dice si es hipodóncico, si se dice así, no sé, o no. Entonces, yo asumo que es un individuo sano. Cuando a usted no le dicen nada, y eso asúmalo también como una regla, cuando a usted no le dicen nada sobre un individuo y está estudiando una patología en particular, usted asume que ese individuo es sano. Igualmente, si viene un individuo que se casa con alguien dentro de la familia y ese nuevo integrante tampoco se indica que es heterocigoto, que es en fin, que tenga alguna condición genotípica, no se asume ninguna patología para él y se asume que él es sano. Entonces, este señor no sabemos si es, o sea, como no dice el ejercicio, si es tiene hipodoncia o no, asumimos que él es sano. Por lo tanto, si él es sano, la pregunta es, ¿él va a tener una condición de hipodoncia homocigoto dominante o heterocigota? Heterocigoto. Heterocigoto, por la misma razón que acabo de explicar para la jaqueca, porque el papá es homocigoto recesivo, por tanto el padre le va a entregar uno de esos dos alelos al hijo, y el H mayúscula entonces, este lo recibió de la madre, y este H minúscula lo recibió del padre. Y aquí ya tengo el genotipo del individuo, del varón. Veamos la señora. La señora me dice que no tiene hipodoncia y que también sufría de jaquecas. Entonces, si no tiene hipodoncia, ¿cuál de las dos alternativas ella tendría? ¿La homocigoto dominante o la heterocigoto? Heterocigoto. Heterocigoto también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la madre tiene homocigoto recesivo, por lo tanto, uno de esos alelos se lo va a dar ella. El H mayúscula se lo dio el padre de ella, el señor que no sabemos nada, ¿ya? No está impuesto en el problema. Y para el caso de la jaqueca, ella dice que también es jaquecosa. Por tanto, si es jaquecosa, ¿no es cierto?, ya va a tener este alelo, y ese alelo no puede ser igual a otro J mayúscula porque la madre es homocigota recesiva, por lo tanto, esta señora es así. Y este entonces es el cruzamiento, ¿ya?, por la cual ustedes están hoy día aquí convocados en este ejercicio. Aquí recién ahora acabo de alcanzar o de identificar es el genotipo, y el fenotipo obviamente ya lo sabíamos, pero cuál es el genotipo de ambos individuos. Y ahora entonces viene el desarrollo del ejercicio como tal. Y aquí entonces usted lo puede desarrollar por un cuadrito de Punnett o lo puede desarrollar también por un método dicotómico o un método de rama, como quiera llamar. Hagamos un cuadrito de Punnett así rápidamente para que ustedes lo vean, ¿ya? No lo voy a desarrollar completamente porque quiero que ustedes también lo desarrollen, ¿no es cierto? Y si ustedes gustan, voy a cambiar de página para que no se vea tan aglomerado. Vamos a ir a una página nueva. Pero por favor, ya eso ustedes ya lo saben, ya no voy a volver a escribir eso. Simplemente lo que quiero escribir ahora es el genotipo principal, que sería entonces J mayúscula, J minúscula, H mayúscula, H minúscula. Ese es el señor, y la señora tiene el mismo genotipo, ¿no es cierto?, ¿ya?, que su pareja. Por tanto, la pregunta es, ¿cuántos gametos tienen cada uno de ellos? 4. 4 y 4.
¿Cuáles son esos gametos? Aquí es súper sencillo hacerlo, que ya les dije, igual como un producto de un monomio. Por tanto, voy a hacer un cuadrito de Punnett acá y voy a colocar J, perdón, JH, disculpen mi error. Ahí está. Ya. S con S con S, ahí y aquí. ¿Ya? Entonces voy a tener JH, voy a tener no JH minúscula, más abajito ahora J minúscula, H grande y el recesivo. Super. Esto lo vamos a colocar a la forma de un cuadrito de Punnett. ¿Ya? Por favor, usted háganlo en su cuadernito, desarrollenlo, no lo miren, desarrollenlo porque haciendo se aprende. Aprendiendo haciendo. Y vamos a trazar esta línea por acá, esta línea por acá, para ahí, esta línea por acá. Y ustedes mismos van a ver que sale solito el ejercicio. Entonces, aquí arriba voy a colocar los mismos alelos o los mismos gametos, ¿ya?, que tuve ahí al costado, porque vamos a suponer que estos sean los gametos de la señora tiene el mismo genotipo que su pareja. Entonces, al hacer el cuadrito de Punnett, ¿no es cierto?, voy a tener un cuarto, porque son 4 los gametos, esto es muy importante, jóvenes, no lo olviden nunca, ¿ya?, para que no pierdan puntaje en su desarrollo, no lo olviden nunca. Siempre se colocan las proporciones, ¿no es cierto?, de los gametos, porque las proporciones después, cuando se multipliquen, me van a decir la proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, como estoy trabajando con un cuarto, voy a tener 16 posibilidades. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante para cuando ustedes desarrollen los ejercicios. Entonces, si yo junto ahora estos gametos, ¿ya?, voy a tener individuos que van a tener ese fenotipo, voy a tener individuos que van a tener ese genotipo, ¿ya?, voy a tener individuos que van a tener ese genotipo, ¿ya?, y voy a tener individuos que voy a tener ese genotipo. Yo, insisto, no voy a hacer todo el desarrollo porque no puedo detenerme mucho más. Pero lo importante es que ustedes completen esto, ¿ya?, completen la oración, como se dice. Y cada uno de estos individuos tiene una posibilidad de ser 1 cada 16 avos. O sea, este individuo, JJHH, tiene una posibilidad de 1/16 avos dentro de la población de que tenga ese genotipo y ese fenotipo. ¿Vale? Entonces, finalmente, lo que ustedes van a llegar, se van a encontrar con que van a tener 9 individuos, ¿ya?, que va a ser jaquecosos con dientes. Jaquecosos. A ver. Vale, voy a colocarlo así y después voy a hacer una salvedad, ¿ya? Jaquecosos con dientes. Voy a tener 3 individuos, esto es fenotípico, voy a tener 3 individuos que van a ser jaquecosos sin dientes. Sin dientes. Voy a tener 3 individuos que van a ser sin jaqueca y con dientes. Con dientes. Y por último, voy a tener un individuo que van a ser sin jaqueca y sin dientes. ¿Ya? Si ustedes se fijan, 9 es a 3, es a 3, es a 1. Las mismas proporciones mendelianas clásicas.
¿Y eso sale de dónde? Sale mirando este mapa. ¿Ya? Porque usted ya sabe qué significa cada uno de esos genotipos. ¿Vale? Ahora, yo aquí lo puse de esta forma y lo escribí de esta forma. Aquí yo estoy cometiendo un error, pero lo estoy haciendo simplemente para que sea descriptivo o pedagógico, como ustedes quieran denominar. En efectos reales, el señor, los señores que son parte de la mayor proporción, que son el de la 9, el fenotipo 9, jaqueca con diente, en términos prácticos, estos señores son jaquecosos, nada más. Ah, disculpa. Jaqueca. Sufren de jaqueca. Nada más. No se coloca con diente. Porque con diente usted es el normal, digamos. Usted es sano con la hipodoncia. Entonces, si es sano con la hipodoncia, ¿para qué lo va a colocar? O sea, en términos exigentes y drásticos, clínicamente hablando, ellos solamente tienen jaqueca. ¿Ya? Estos señores tienen jaqueca y tienen hipodoncia. Estos señores que vienen más abajo, sin jaqueca, con diente, son sanos. Y estos señores tienen hipodoncia. ¿Se fijan? Esa es la forma como uno debiese presentar estos resultados.